Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Estamos ya en el tiempo de opinión, en el tiempo de análisis, en la tertulia, en definitiva. Desde las 7 en punto les estamos contando las noticias. Ahora lo comentamos todo con Pedro Fernández, abogado de Vox. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Buenos días, España. Gracias por estar con nosotros, Pedro. A vosotros siempre. Gracias también a Alicia Rubio. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí, como siempre. ¿Qué tal por La Rioja? Bien. Bien, bien. La Rioja es un sitio extraordinariamente bonito. Ya lo creo. Y acogedor. Oiga, y con mucho patriota, ¿eh? Sí, sí que es cierto. Sí. Es uno de los sitios que sorprendentemente ha aguantado todo tipo de tomas por asalto de sus queridos vecinos expansionistas, sí. Que todos sabemos quiénes son. Sin embargo, para mi sorpresa, mis compatriotas riojanos han mantenido su identidad y se han defendido y seguimos siendo riojanos, mientras que todo el mundo puede ver lo que está pasando con Navarra. Efectivamente. Pues un abrazo para nuestros queridos amigos de La Rioja, donde, por cierto, se nos escucha y se nos ve mucho. Y Alfredo Fernández, que es también abogado, igual que Pedro Fernández. Hoy tenemos dos Fernández, que son muy amables. Siempre muy amables. Son muy amables y muy buenos abogados. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Bien, pero yo por favor, póngame siempre un peldaño por detrás como abogado de un abogado y héroe nacional que creo que lleva probablemente el asunto más importante que ha habido en España desde... Viniendo de un colega, don Pedro. Sí, no, ciertamente es así. Yo te lo agradezco, pero los abogados sabes que entre nosotros siempre estamos todos a la misma altura. Menos Cuevillas, todos los demás estamos a la misma altura. Está bien hecho el matiz ese, la verdad. Bueno, la verdad es que me alegro mucho de que estéis los tres hoy en la tertulia y de que podamos aportar, a ver si es posible que podamos aportar un poco de luz, con la ayuda sobre todo de Pedro, que conoce muy bien la causa en el Supremo, porque yo decía hoy a las 7:30 que esto que está ocurriendo con el golpismo separatista, con la causa en el Supremo, etcétera, pues, y sobre todo con la actuación de este tribunal alemán y derivados, pues es algo así como un cachondeo. Es decir, esto no es ni medio serio, porque claro, Llarena, como habíamos dicho aquí en esta misma tertulia, era previsible que lo hiciera, ha rechazado que Puigdemont sea extraditado desde Alemania solamente por el delito de malversación de fondos públicos. Hasta ahí bien. Me imagino que es eso lo que quería Vox, obviamente. De hecho, lo pedimos hace ya unos días, o sea que... Claro, pero lo que pasa es que ahora el resultado de esto es que este sujeto puede estar deambulando por Europa durante 20 años como un turista. Eso sí, no puede venir a España porque si pisa a España lo detienen. Los clásicos decían que uno quedaba desterrado a vagar por el Averno, ¿no? Bueno, sí. Pues esto es algo parecido. Bueno, en el Averno va a terminar, eso con seguridad, por haber cometido uno de los delitos más inmorales que se pueden cometer contra la patria común de todos los españoles, incluidos los catalanes, aunque a él le duela. Pero de momento ya digo que tiene 2 décadas para hacer de turista por Europa, ¿no? Sí, lo que pasa que también eso va a condicionar, creo yo, la posición de los procesados aquí en España que están en prisión, porque eso va a reforzar la tesis a la Sala del Supremo para mantenerles en prisión hasta por lo menos la sentencia. Pero no me reconocerá que no tiene su parte de guasa que los que están en la cárcel paguen, entre comillas, el pato y el jefe de los golpistas esté de turista en Waterloo. Pues sí, efectivamente, parece como que aparentemente da la sensación de que aquel que se fuga tiene premio. Claro. Pero bueno, habrá que esperar. Oiga, porque desde luego... Pedro, no es que parezca. Es que si usted hoy sale a la calle y le pregunta a los españoles que hayan entendido algo de todo esto, el 100% le dirá, no es que parezca, es que es así. Es que aquí ha habido un tío y unos cuantos que se han fugado y al final es que les ha salido bien la jugada. Y estamos en una Unión Europea donde se supone que somos socios, donde compartimos todo, colaboramos, somos todos buenísimos los unos con los otros, pero al final Alemania nos ha hecho la puñeta, pero bien, a los españoles. Sí, bueno, ya lo ha explicado el instructor en su auto, el que dictó ayer. Bueno, pues prácticamente además lo hemos venido diciendo, ¿no? Esto supone la voladura del sistema de cooperación judicial europeo, pero bueno, en fin, es lo que hay. En todo caso, nosotros, aparte de que en el momento en el que estamos ahora mismo, en que hay una serie de fugados y que nos preferiríamos que estuvieran aquí en España ante el Tribunal Supremo, pero lo cierto es que es lo que hay, y siendo lo que hay, pues a mí me parece una decisión correcta que el instructor haya retirado la euroorden y, como digo, pues que sigan vagando por el Averno.
Alfredo y Alicia. Alicia primero, bueno, que no quiero quitarle la... No, yo no quiero quitar la palabra a Alicia, que iba a hablar ella. No, bueno, nos has dicho a los dos y claro, los dos. No, yo desde luego, hubiera preferido un poco de seriedad y que este señor hubiera venido es decir, para procesarle de las cosas de las que se le acusa y de las que le acusa un tribunal prioritario español, y me parece asombroso que un tribunal, digamos, de pueblo alemán decida lo que está bien y lo que está mal de una euroorden, pero me alegro que se vea exactamente eso, cómo es el sistema judicial europeo y que nos planteemos todos realmente las ventajas y las desventajas de todo esto. O sea que dentro de lo malo, creo que muchos españoles que todavía confiaban en que la Unión Europea era lo que nos vendieron, puede empezar a ver que no es lo que nos vendieron, sino que verdaderamente es un sistema que está al servicio de unos intereses que no son los de los ciudadanos y desde luego no son los de los españoles. Y luego, pues claro, la gran sorpresa de que el que es decir, de una manera con pundonor y en fin, y con gallardía ha cogido, ha dicho, muy bien, yo voy a la cárcel, a mí me acusan de esto, yo creo que no, pero resulta que esos están ahí pringando como unos sin sustancias, por decirlo de alguna manera, y lo que les queda, y mientras tanto el pedazo de sinvergüenza que echó a correr con armas y bagajes, pues resulta que ahí está casi como un héroe, sí. Todos, es decir, esto es el patio monipodio y se ve además el tipo de valores que tienen estos pájaros, o sea, porque en vez de coger y que sus héroes fueran los que están pagando, resulta que su héroe es el sinvergüenza. Por lo tanto, ¿qué se prioriza en esos partidos? El sinvergüenza. Alfredo. Sí, pues bueno, yo aquí sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con la parte más política de respecto a lo que estamos hablando en la Unión Europea, que creo que evidentemente muchos nos dimos cuenta hace mucho. Y otros se van dando cuenta poco a poco. Es una unión política tremendamente artificial. Vamos a suponer, por llamarlo de alguna manera, que el logro puede haber sido en la parte económica. Pues ha habido una unidad de moneda, que yo creo que eso es positivo para la economía. Ha habido pues normalización, por ejemplo, para que una empresa de ascensores pueda poner un ascensor en España y uno en Berlín, porque la normativa es exactamente la misma. Bueno, ha habido normas armonizadoras que en líneas generales puedan haber dado algún tipo de resultado desde un aspecto meramente, vamos a denominar, no sé, mercantil o empresarial, ¿no? Pero a nivel afectos, a nivel sentimientos, a nivel incluso de concordia y hermandad entre países y pueblos, creo que la Unión Europea ha fracasado, pero ha fracasado con estrépito. Yo diría que a nivel legislativo también. Digo que al menos en la parte económica yo por lo menos creo que alguna ventaja puede haber tenido para bueno, pues determinadas empresas que trabajan en un ámbito internacional. Evidentemente para un señor que es un camarero que tiene un bar, no le... Digo que aparte de los sentimientos y los conceptos políticos, es que aquí estamos hablando de justicia, sí, de tribunales. Sí, pero aquí es donde digo que viene el gran fracaso entre países. Claro. Es decir, lo triste es que esa sensación que teníamos, que un ciudadano de Bélgica o un ciudadano de Alemania o que un ciudadano del Reino Unido tiene simpatía por las temeridades políticas que han llevado a cabo determinados líderes nacionalistas en Cataluña, hace que eso, por desgracia, tenga el mismo reflejo dentro de los jueces. Es decir, la sensación que traslada el juez es un mensaje de no me creo a la justicia española. Entonces, en mi opinión, ¿cuál es el problema cara al futuro? Creo que se ha actuado bien. Fíjate que lo dice, ha hablado aquí alguna vez con don Pedro y le ha dicho que efectivamente yo, por ejemplo, insistí mucho en el tema de la prevaricación, o sea, en otro tipo de delitos que había muy claros, porque siempre cuestioné el tema de la rebelión, siempre lo cuestioné. Pero lo que no tengo ninguna duda y apoyo incondicionalmente tanto a don Pedro como al juez es que quienes debemos determinar si existe un delito de rebelión o un delito de sedición será un tribunal español. Claro. No tiene potestad para juzgar, que es lo que ha hecho el tribunal alemán. Sí. Juzgar ya directamente, como no aprecio que existe ese delito, que es que usted no lo tiene que apreciar. Usted tiene que considerar simplemente homologar, si es homologable el delito en Alemania para que en España tenga que ser juzgado. Voy a leer y eso es inadmisible. El párrafo de la sentencia es un auto. Es un auto, sí. En el que el magistrado Pablo Llarena argumenta que con su decisión este tribunal regional, de nombre impronunciable prácticamente. Sí, esto lo digo yo. Sí. Es Schleswig-Holstein. Bueno, que ya me lo sé estupendamente, porque prácticamente va a terminar como Nietzsche, don Pedro. Bueno, pues dice el magistrado que este tribunal ha anticipado un enjuiciamiento para el cual no tiene cobertura normativa
y considera que no se ha realizado una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, esto es, la posible comisión del delito de rebelión por el que se pedía su entrega, sino que se ha abordado el definitivo juicio de los hechos en los tipos penales. Esto es, ¿no? Eso es correcto, sí está perfectamente explicado, con lenguaje muy técnico, pero básicamente es que ha entrado en cuestiones que no debía, ¿sí? Para que nos entienda todo el mundo. O sea, que simplemente, aunque pudiera haber dudas de que en este caso la rebelión no, y en su vinculación o relación con la alta tradición no estaba en la relación de 32 delitos que forman parte de la decisión marco, pero aún así no le correspondía a este tribunal entrar a valorar las pruebas en ese sentido, ¿no? Y si había violencia suficiente o no había violencia suficiente. En fin, como hemos dicho, la voladura del sistema de cooperación judicial, porque es fundamental. Es que hay dos conceptos muy básicos. Sí. Primero, la confianza entre tribunales. Aunque yo no pueda estar de acuerdo como tribunal alemán de lo que vaya a hacer el tribunal español, confío en ese tribunal español porque tiene todas las garantías y, por tanto, pongo a disposición del tribunal español a esta persona que me está reclamando. Y segundo, yo no puedo entrar como tribunal alemán a juzgar el fondo del asunto porque no forma parte de mi soberanía, de mi competencia judicial, porque es la de otro país. O sea, son dos conceptos tan claros y tan evidentes que en este caso el tribunal alemán pues se los ha cargado directamente. Yo quiero subrayar de alguna forma algo que ha dicho antes Alfredo y que me parece que es muy importante y no se está comentando mucho, y es hasta qué punto los tribunales o los gobiernos pueden absorber, pueden ser sensibles a un estado de opinión pública, en este caso claramente erróneo, es decir, basado en una falsedad de consenso, pero en una falsedad, que es el presunto derecho que tiene el pueblo de Cataluña, entre muchas comillas, a decidir su futuro, etcétera, etcétera. Ese absurdo total, porque Cataluña nunca ha sido una nación y nunca ha tenido elementos constitutivos de una nación. Pero claro, al final uno lo que ve es que efectivamente hay tribunales, hay instituciones que son sensibles a ese estado de opinión pública y que sí que pueden verse afectados de alguna manera. La semana pasada comentábamos el hecho de que el presidente del gobierno español, que es este elemento llamado Pedro Sánchez, pero en todo caso es el presidente del gobierno de España, recibiera en la Moncloa a un tipo, Joaquín Torra, que venía con un lazo amarillo y solamente con la bandera de Cataluña en la escalinata. O sea, una bandera de Cataluña, como cuando uno recibe a un jefe de Estado extranjero, y el tipo con un lazo amarillo. Y el presidente del gobierno español le hace entrar en el Palacio de la Moncloa a un tío que tiene un símbolo que significa que en España hay presos políticos. Es decir, que no es una democracia. Es que es triste decirlo, pero es que desde hace 40 años los gobiernos de España sucesivamente se han plegado a los separatistas y esto realmente es un drama, Hemos llegado a un punto, don Pedro, que esto ya no es solamente plegarse a los intereses, esto es abdicar de lo más elemental que hay en un Estado de Derecho. Es decir, esto es renunciar a que te consideren lo mínimo que se nos puede considerar. O sea, si tú recibes en audiencia a un tío que dice que en España hay presos políticos, de alguna forma estás dándole carta de naturaleza a esa idea. No lo puedes permitir. No lo puedes permitir. Pero bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez ha llegado precisamente para eso. Sí. Yo lo dije desde el principio de la tertulia. No es que no se pueda permitir, es que no solo lo permite, sino que además hace gestos españoles, para que quede muy claro. Muy claro. Los españoles, que no lo deberíamos permitir. No, los españoles no deberíamos permitirlo, pero es que los españoles a lo mejor teníamos que estar en la calle diciendo que este gobierno no lo ha votado nadie y que haya por lo menos elecciones. Pero aquí todo el mundo, pues eso, la próxima de gambas y todos contentos. Realmente este gobierno está para lo que está. Es sorprendente que el propio gobierno alemán no haya cogido y haya dicho al tribunal ínfimo de pueblo: ustedes no son nadie, esto es una cuestión de diplomacias y de tratados internacionales, y ustedes, lo que ustedes opinen, pues estará muy bien, pero se lo guardan para ustedes. O sea, entonces es que todo esto está pactado. Esto, si no está pactado, no tiene sentido. Y desde luego el gobierno español, en caso de que el gobierno alemán no cumpliera, que tenía que haber cumplido con sus convenios internacionales, tendría que haber puesto los pies en pared y haber dicho: señores, o sea, si ustedes no van a cumplir Schengen, no van a cumplir los tratados de extradición, etcétera, etcétera, nosotros tampoco. Claro, porque aquí o todos o ninguno. Y sin embargo, aquí estamos todos, el juez de pueblo opinando como si tuviera alguna potestad para opinar, y todos además acatando lo que está diciendo el juez de pueblo. Pero a que no hay, tiene... como decías, Alicia, muy bien subrayado, a que no hay un tribunal de pueblo español
que entre a juzgar un asunto de un calado parecido a este en Alemania? ¿A que no hay lo que hay que tener para devolverles algo parecido a ellos? No digo que esta tenga que ser la manera habitual, ¿eh? Lo que digo es que, joder, es que parece que somos los tontos, de verdad, ¿eh? Parece que somos los tontos de la fiesta los españoles y que tenemos que tragar con todo lo que nos hagan. Menos mal que el juez Llarena, en esto, tenemos que felicitar a Vox porque un poco es eso la posición que venís manteniendo, que el juez iba de alguna forma a seguir esta posición, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que incluso dentro de España, ayer me llegó la noticia de que hay una asociación de jueces que ha criticado la decisión de Llarena. Es decir, que es que incluso tenemos... iba a decir, no me voy a pasar tampoco, porque a lo mejor recibo yo la querella, en fin. No, tenemos a... No serán jueces progresistas. Mira, no me ha dado tiempo a ver mírelo luego, a qué ámbito ideológico porque pertenece. Me juego con usted un café a que son jueces progresistas. Me lo imagino, ¿no? Pero es que tenemos a los que están poniendo palos en la rueda dentro de España, es decir, ya no solamente fuera, sino dentro de España. He sido más fino, ¿no? Sí. No, pero bueno, pero tiene mucho sentido si tenemos en cuenta, como decía Alicia, que es lo que me parece más grave, que el propio presidente de nuestro gobierno esta misma semana en el Parlamento ha deslizado que la solución al problema en Cataluña se resuelve votando. Entonces, claro, yo me pongo en la posición de un señor que soy catalán, que soy independentista, yo oigo al presidente de España diciendo que la solución a todo esto se dirime votando, y creo que lo que va a interpretar es que es un sinsentido si precisamente por el motivo que se les está procesando es que generan una votación. Entonces, yo creo que son mensajes tremendamente contradictorios, y el Estado ahí debe tener... A mí me encantó ayer, precisamente en esta casa, en otro programa de esta casa, que estuvimos viendo una entrevista a Alfonso Guerra. Fíjate quién me iba a decir a mí que iba a hablar viendo a Alfonso Guerra, porque claro, yo recuerdo a Alfonso Guerra de la época aquella, pues que para mí era un señor... Era el malo. Un señor demoníaco casi. Oye, pues buenos, otros vendrán que buenos estarán. Claro. Daba gusto escucharle hablar. Daba gusto porque con una claridad explicaba que hay cosas que no se pueden votar, hay cosas que están por encima de lo que viene a ser el derecho a decidir, hay cosas que se pueden decidir y cosas que no se pueden decidir. Entonces explicaba, no se puede ir al Parlamento a decidir que vamos a abolir, por ejemplo, que matar a otra persona sea un homicidio, sea un asesinato. Es que eso no se puede decidir. Eso es una cosa de derecho natural, es una cosa de cuestión básica, es una cuestión de lo que nos diferencia de un animal, lo que nos hace humanos y ser un ser racional. Entonces, tampoco don Alfonso Guerra habla ahora como hablaba antes. Es que estaba pensando justamente lo mismo. Bueno, podía haberlo dicho hace 30 años, lo de la ley natural y el derecho. Me quedo con eso, pero por lo menos es una persona que ahora mismo está haciendo un discurso que tiene, pues oye, una coherencia lógica. Entonces, si partimos de la base que el propio presidente del gobierno, sinceramente, la sensación que yo tengo es que, no voy a decir que esté a favor de la independencia de Cataluña, porque eso no lo puedo decir, pero sí que digo claramente que está equidistante entre lo que viene a ser la posición de defensa de la unidad de España y el de la independencia de Cataluña. Y que en esa equidistancia hace que hoy, pues a pesar de que a mí Rajoy o Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, quien vaya a ser la persona del Partido Popular que dirige, hoy se encuentra más cerca de un delincuente como Torra o Puigdemont que del próximo líder del Partido Popular. Y eso me parece tremendamente preocupante. Hablamos de Vox, pero quiero decir, eso me parece tremendamente preocupante. Es terrible. Sí, bueno, pero eso ha sido siempre. O sea, que no es una novedad. Y hablando de guerra, pues bueno, le ha costado 30 o 40 años empezar a convertirse en un estadista. Lo que pasa es que ahora que empieza a tener un poco de sentido común, resulta que no manda nada, y cuando tenía mucho poder, verdaderamente, era pues un personaje parecido y semejante al que tenemos ahora. Es decir, un tío radicalizado y un tío dispuesto por el poder a lo que sea y por imponer sus ideas a lo que sea. Bueno, le está pasando ahora un poco a Aznar también, ¿eh? Sí, pero qué mala suerte. Nos maduran los pájaros estos, nos maduran cuando ya no tienen nada que hacer, ya es triste. Cuando están fuera de todo es cuando les sale, digamos, el patriota que lleva menos dentro. Mal que en Vox venimos ya maduraditos. Precisamente porque hemos aprendido en cabezas ajenas y hemos visto... Esa es la ventaja. Esa es una gran ventaja. Efectivamente. Ya saben ustedes que no es que yo tenga especial simpatía por Ciudadanos, pero en este caso reconozco que coincido. Ahora seguramente don Pedro con mejor criterio me quitará la razón, pero a mí en principio me parece bien lo que hizo ayer Ciudadanos. Presentó en el Congreso una proposición no de ley
para que el Gobierno impulse en las instituciones europeas una reforma del funcionamiento de la Orden Europea de Detención y Entrega. Esta iniciativa plantea que la Comisión Mixta, Congreso-Senado, para la Unión Europea, inste al Gobierno a plantear en Bruselas una reforma de la euroorden porque, dice Ciudadanos, los problemas en su funcionamiento requieren soluciones comunes y acordadas a nivel de la Unión y no soluciones nacionales unilaterales. Concretamente, la reforma que defiende la formación naranja pasa por ampliar la lista de delitos que no requieren el control de doble tipificación por parte del Estado miembro de ejecución, de manera que se incluyan los de sedición, rebelión, traición, alta traición y los equivalentes de delitos contra el Estado en las diferentes jurisdicciones nacionales de los Estados miembros. ¿Coincide o no? No coincido. ¿Por qué? Es que Ciudadanos sabe lo que está haciendo, pero está engañando. Es que el problema no es ni la decisión marco ni la regulación de la euroorden. Se está perfectamente regulado. El problema es cómo se está llevando a cabo por un tribunal alemán en este caso. La regulación es perfecta. De hecho, el listado de 32 delitos es lo que se puede llegar a hacer como a la hora de homogeneizar los delitos de unos países y otros. Es que es muy difícil. Pero es que ese no es el problema, porque como he dicho antes, aunque no estuviera en la lista de delitos que contempla la decisión marco, la decisión del tribunal alemán es incomprensible porque tampoco tenía que entrar en el fondo del asunto. Pero entonces, don Pedro, yo le compro su argumento de que está bien tipificado ya. Pero entonces, lo que se preguntará cualquier español, ¿cómo hacemos para evitar que en el futuro otro tribunalucho de 3 al cuarto nos vuelva a crear una situación de evidente injusticia como es esta que ha creado? Bueno, pues el único remedio... veo dos remedios. El primer remedio sería que hubiera un tribunal por encima de cada uno de los tribunales nacionales que fuese el que armonizase el desarrollo y la ejecución de esa decisión marco, de esas leyes nacionales de euroorden. Y dos, al fin y al cabo, esto es una cuestión entre países y que, por tanto, si un país nos perjudica de la manera que nos ha perjudicado un tribunal alemán, pues tenemos un gobierno español que tiene que reaccionar en consonancia. Prefiero un tribunal. Bueno, vale, pero como dependamos del gobierno español de ahora. Igual que ocurren guerras comerciales, también pueden ocurrir guerras legales, por decirlo de alguna manera. Las guerras comerciales dejan dinerito y las guerras legales al final nos las comemos los ciudadanos con patatas. Perfecto, pero si el tribunal alemán no quiere entrar a cumplir y a desarrollar la decisión marco como debe hacerlo, pues nosotros, oye, no podemos tampoco coger al magistrado de este tribunal de pueblo, como dice Alicia, y obligarle a que cumpla con su obligación. Con lo cual, pues tendremos que reaccionar de la misma manera, porque España, en lo que se sabe, siempre que nos han pedido una extradición, o sea, una orden de entrega, es que no se ha puesto ningún tipo de problema. Entonces, pues habrá que poner problemas a partir de ahora. Y entonces, oye, que cada país tome nota. Alfredo. Fíjate que incluso con una de las pocas porque bueno, yo derecho internacional evidentemente no trabajo con carácter general, lo poco que puedo haber hecho es del ámbito privado y sobre todo derecho de familia, que nada tiene que ver con la complejidad de este asunto penal, pero la única fuente que tengo, sobre todo es una persona con la que he tenido pues bastante relación, que conoce bastante tribunales internacionales y demás, me ha llegado a contar que, por ejemplo, ha sucedido en España, hablando de extradiciones, por ejemplo, británicos, activistas políticos británicos que han quemado la bandera de Inglaterra, que en el Reino Unido eso es un delito. Pues España no ha tenido ninguna duda ante la sociedad de un tribunal llegar a plantearse, decir, oiga, es que como en España, ahora ya no, pero en su momento cuando sucedió esto, como en España no quemar una bandera nacional no es un delito, pues me niego a extraditarle. No, lo que ha hecho es simplemente aplicar, incluso sin llegar al extremo de comparar si efectivamente o comprobar si ese tipo existe o no existe. Ha ido el tipo general es que vale, aquí quemar una bandera no, sí, pero sí atacar a las instituciones o sí atacar a la ultraje a los símbolos. O sí, el ultraje a los símbolos, o sea, por analogía, pues decir, oye, yo no entro a especificar si exactamente el hecho aquí sería delictivo o no, simplemente si el tipo existe. Como los tipos sí que existen y existen en todos los países de un modo u otro, es implanteable. Y respecto al tema de Ciudadanos, pues yo coincido también. A mí Ciudadanos me parece el partido del oportunismo, el del telediario. Hablaba de la medida, no de Ciudadanos. Pero mira, esa medida, de entrada, no entiendo el momento. O sea, al final Ciudadanos todo es el momento. El momento y la opinión pública. Es que, perdona, se dan cuenta de que se han quedado fuera de juego con todo este tema
Y han querido meter pues su cuñita para que aparezcan en los medios y se hable de Ciudadanos como que quiere cambiar el sistema de euroorden. Si es que no hay que cambiar nada. Y sin ningún rigor, efectivamente, porque lo que dicen ya es la euroorden. Claro. La norma actual ya dice que no hay que entrar en el fondo del asunto, sino simplemente en un mero trámite, por así llamar, cuasi administrativo, en el cual haces una equiparación de tipos y automáticamente si hasta ahora además, al tribunal. Si es que hasta ahora siempre ha funcionado perfectamente. Si es que ha sido este caso. Claro, pero es que con lo cual significa que la ley está correctamente regulada y correctamente hecha, ¿no? O sea, vamos a hacer una pausita. Son las 8:57, cogemos los cafetitos que nos van a venir muy bien y continuamos hasta las 10 en punto aquí en la tertulia de Buenos Días España. Son las 9 de la mañana y 1 minuto. Continuamos en directo en la tertulia con Alicia Rubio, con Pedro Fernández y con Alfredo Fernández. Ya digo que hoy tenemos a los Fernández aquí en la tertulia y ya han comprobado ustedes que son muy amables, como suele decir los Rubio. Emilio Javier. Los Rubio también son súper amables, claro que sí. Ya sé que por el anuncio, pero... Bueno, no sé si queréis añadir algo más al tema de Cataluña o pasamos a otro de los temas de actualidad, o está todo dicho. Alfredo. No, yo, simplemente reiterarme en la felicitación, el respeto y el impulso y el ánimo a Vox, porque creo que están haciendo una labor impagable por el país y que eso demuestra pues que se pueden hacer las cosas de dos maneras, como Ciudadanos haciendo fuera del momento oportuno propuestas en el Parlamento que no van a ningún lado, y otros pues que optan pues que desde la responsabilidad de defender una idea, pues demostrar que se puede defender desde la sociedad civil y fuera del Parlamento a España mucho mejor que en el Parlamento, porque desde luego creo que somos millones de españoles los que nos sentimos representados en la acción judicial que se está llevando en el Supremo, tanto por él como por el señor, tanto por Vox como por el juez Llanera, con el que sinceramente creo que está haciendo una labor ejemplar. Ayer en esta misma tertulia, Rocío Monasterio, que es una mujer generosa, decía que Vox no es el único partido que está defendiendo a España y partiéndose la cara por España. Yo le dije, pues me gustaría saber qué otro está haciendo algo útil por defender a España. Más allá de que efectivamente coincido, porque esto se dijo en el contexto de que hay partidos en Cataluña pues que han sido perseguidos, como Ciudadanos, como el Partido Popular, donde han sufrido el acoso de los golpistas. En eso estamos de acuerdo, en que son perseguidos por eso, sí. Pero a nivel práctico, yo creo que el único partido que está haciendo algo práctico y efectivo de verdad, como bien saben los golpistas, por España y por los españoles, es Vox en el Supremo, que yo sepa. Sí, además ayer yo estuve viendo el programa y alguien dijo que era Podemos quien estaba luchando por la patria. Sí. A mí el café me salió por la nariz en ese momento cuando lo estaba viendo. Entonces, sí. Bueno, en fin, fue... Podemos, el partido patriota en España es Podemos, como todo el mundo sabe. Padre del amor hermoso, sí, porque sí. Los financiadores de Irán y los financiadores de Venezuela están deseando ayudar a España. Y claro, y Podemos... Saben ustedes que el comunismo normalmente tiende a ver una realidad paralela a la que existe. Bueno, vamos a hablar un poquito, si os parece, del Partido Popular, de ese congreso que arranca mañana y en el que Soraya Sáez de Santamaría, la mujer, se ve ganadora. O sea, ella le da un poco de vergüenza decirlo claramente, pero lo ha dicho entreveradamente, ¿no? Que tiene un colchón, al parecer, del 15% de ventaja de los compromisarios. Dice que tiene aún dejando para ella dedicado en exclusiva a eso, a preguntar a los compromisarios. Oye, ¿tú a quién vas a votar? ¿Tú a quién vas a votar? ¿A quién vas a apoyar? Ha ido sumando y le sale que tiene un 15% más que Pablo Casado. Lo que no abandona Sáez de Santamaría es la idea de la lista única. O sea, y dice que va a seguir trabajando por la lista única hasta el final. No, o sea, aunque empiece, ella no va a dejar de proponerle a Pablo Casado, oye, vamos a unirnos porque... Dice, claro, es que la legitimidad la tengo yo, o sea, es a mí a quien han votado los afiliados. Como tú ya no tienes la legitimidad, pues hombre, vente conmigo, hagamos una lista única, pero para que gane yo, obviamente. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, el segundo de los cortes que teníamos en el informativo de Soraya Sáez de Santamaría hablando de esa lista común. Yo le digo a Pablo, oye, dado que nunca ya vas a tener el voto mayoritario del afiliado, porque esa legitimidad ya no la vas a tener, pero la vas a tener del compromisario, si se da el caso, vayamos a una lista de integración. Yo lo voy a intentar hasta el final. En este partido se valora la unidad. Nos gusta. Ha hablado los afiliados. Yo lo voy a intentar hasta el último momento, como quiera y donde quiera. Qué maja es como compañera, ¿eh? Si ya lo decía Pablo, es que es majísima, de verdad. Vente conmigo porque como la legitimidad la tengo yo, pues vente conmigo porque vas a ser el segundo.
pero está muy bien ser el segundo también. Sí, pero la cuestión de fondo también, y ahí tiene parte de razón, no lo dice, pero yo creo que es lo que está pensando, es que sabe que no ir a una lista única, sea cual sea el resultado, lo que yo creo que va a llevar al Partido Popular en las siguientes elecciones es a su suelo. Es decir, yo creo que va a partir el partido. Y no por el hecho de que haya dos candidaturas que hayan quedado finalistas, bueno, como es el sistema que rige en el Partido Popular, sino por la real división interna que hay en el Partido Popular. Y por tanto yo creo que ella ya se está presumiendo que, aunque gane estas elecciones internas, se le va a quedar un partido bastante desastrado. Claro, lo que pasa, es posible que tengas razón, pero es que yo te añado, es que en el otro caso también van a ir al suelo electoral, porque claro, el problema es que si gana Sáenz de Santa María, el futuro del PP es el presente del PP, porque es lo mismo. O sea, es un partido que no tiene, no digo que con Casado lo vaya a tener, ojo, porque una cosa, como ayer decíamos también en la tertulia, una cosa es lo que uno dice que va a hacer y otra cosa es lo que luego hace. Y Casado ya hemos visto que en los meses anteriores, pues hombre, no, muy molesto con la dirección del Partido Popular no era Pablo Casado, aunque ahora diga las cosas en las que cree. Pero claro, es que el futuro de un PP con Sáenz de Santa María es el PP de Mariano Rajoy. Es un PP sin principios, que no cree absolutamente en nada, que hace políticas económicas socialdemócratas y que se mueve en el más puro relativismo moral. Hombre, yo creo que además del análisis que ha hecho Pedro, de que probablemente si el PP quiere sobrevivir, tiene una ruptura interna que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo. Hay dos sectores y claro, o se unen de alguna manera pero ni siquiera ideológico. Pero es que ni siquiera ideológico. Yo creo que es que simplemente hay dos sectores. Sí, dos sectores de poder. Dos sectores de poder, sí, porque luego las diferencias no son. Claro, pero es que además Casado es Casado Maroto. Sí, pero si es que además, claro, porque Casado ha estado sufriendo en el Partido Popular en silencio como las almorranas que dicen, muy calladito ha estado. O sea, que es que sabemos que ideológicamente hay muy poca diferencia. Es decir, comprendiendo que para ganarse su sector de voto uno ha cogido una determinada vía, que es la de intentar volver a los valores y a los principios que teóricamente tenía el PP, a ver si le funciona, y la otra pues no ha querido debate porque posiblemente es que no sabe muy bien ni cómo contrarrestarlo. Pero también me creo que lo que está diciendo Soraya es una forma de hacerse la buena. Es decir, el electorado en este momento es muy probable, que son los compromisarios, que lo que quieren es que el partido salga adelante, esté todo el rato diciendo yo el que más consenso, porque el consenso al PP ya le gusta como a todos, yo el que más consenso, el que aúne voluntades y tal. Entonces la estrategia de Soraya es decir, vas a ser muy bienvenido. Mi opinión, pues que va a ser muy bienvenido, pues probablemente los 5 primeros minutos en caso de que gane Soraya, pues para hacer como que, mira qué buena soy. Pero vamos, va a ser defenestrado en cuanto quitemos el punto de mira del PP, este señor va a ser defenestrado como toda su facción. O sea que es que lo está usando como estrategia de qué buena soy y qué concordia la mía. Bueno, hombre, yo creo que desde luego por mi voluntad natural, creo que ahora mismo hay dos candidatos. Uno, coincido plenamente con don Rafael, creo que representa lo peor de la política, sí, representa el relativismo más absoluto, representa el poder por el poder, no el poder para conseguir algo, sino lo importante es yo estar en el poder. Entonces creo que una candidatura, en líneas generales, creo que representa lo que viene a ser a donde ha desembocado el Partido Popular en estos últimos 20-25 años, que es el máximo exponente de Rajoy, que es nada más y nada menos que quien hizo las políticas de Rajoy, porque mientras Rajoy veía el Tour de Francia, quien realizaba sus políticas era Soraya Sáenz de Santa María. Por lo tanto, ha venido usted con el colmillo retorcido. No, lo digo porque me parece justo hacer una diferencia entre uno y otro, me parece justo. Dicho eso, tiene otras virtudes, quiero decir, para muchos votantes, yo reconozco que probablemente para muchos de la gente que vota, pues desde la poca reflexión con la que se vota, porque tú trabajas en tu banco, llevas a los niños al colegio, has nacido y eres del Real Madrid, del Banco Santander y del Partido Popular, entonces te da igual que te roben, te da igual que tal, no reflexionas mucho y siempre votas al PP. Bueno, pues para ese probablemente Soraya Sáenz de Santa María sea la candidata que más le pueda gustar, porque es lo más parecido que haya a Mariano Rajoy, ¿no? Pablo Casado, pues hombre, yo muchas de las referencias que tengo que él,
Yo no le conozco de forma personal, o sea, he estado con él alguna vez, pero no he tenido una relación personal con él, pero sí tengo una relación personal con mucha de la gente que le está rodeando y que le está apoyando. Y yo, que en el Partido Popular conozco a muchísima gente, pues ¿qué quieres que te diga? Las personas que he visto que se han puesto a apoyarle en su proyecto, pues es gente que me merece bastante respeto. Sí, en eso bastante yo creo que respeto. estamos de acuerdo. Es verdad que al final de la campaña, es verdad que hay cosas que no me han gustado. Por ejemplo, a mí no me gusta que ayer esté comiendo con Soria. O sea, es decir, como para presumir que me llevo bien con los ministros de Aznar, me traigo un ministro que ha tenido que dimitir, cuando menos, porque si no, no habría dimitido. Cuando menos por tener unas sombras de sospechas muy claras de actividades, pues pues digamos, cuando menos no muy transparentes, ¿no? Entonces, en cierta medida creo que al final esa cosa no me ha gustado, ese afán de querer acaparar a todo, ese afán en un país donde en España, que gusta tanto el perdedor, esto de que todos se aglutinen contra Soraya, yo no sé si no le puede dar incluso un pequeño balón de oxígeno, porque es un poco como todos contra uno, y sobre todo un riesgo. Si gana Soraya, va a ser la dirigente del Partido Popular con mayor legitimidad de su historia, porque estamos hablando que se ha presentado contra los 5 candidatos que se han presentado a las primarias. Se ha presentado contra casi todos los ministros del anterior gobierno que apoyan a Pablo Casado, el propio expresidente de José María Aznar, el propio Feijóo, que era un poco el llamado a que, entre comillas, con su no apoyo, más o menos lo que está viniendo a señalar, viendo que en Galicia se apoyó a Cospedal, es que apoyan a Pablo. Si Soraya, que es una desconocida prácticamente dentro del Partido Popular, aún así ganase, creo que sería incuestionable. No solo eso, don Alfredo, es que como ella misma decía, vamos a escucharlo, Joaquín, porque yo creo que ella, claro, no es tonta precisamente, y ha sabido también explotar este elemento, y es que sin ser efectivamente del partido, la han votado la mayoría de los afiliados. Es decir, una señora que todos podemos coincidir en que tiene un perfil que desde luego no coincide con el de la mayoría, o por lo menos muchos de los votantes del Partido Popular, la han votado la mayoría de sus afiliados. Miren cómo presumía de esto. Con esa legitimidad que te da el voto del afiliado, fíjese, para no ser del partido que decían algunos de mis compañeros, pues me han votado mis compañeros afiliados del partido. En esta segunda ronda, pues tenemos la tranquilidad de que con el afiliado ahí estamos, y los compromisarios son también muy sensibles a eso y tampoco somos tan diferentes. Esto sería otra para hablar largo y tendido. ¿Cómo votan los afiliados? Pues votan, como antes ha dicho Alfredo, que votan la gente en las generales. Que es, que toca hoy votar, sí. ¿A quién hay que votar? A esta, venga. No, yo creo que ¿No? el afiliado... Más o menos viene a ser así. Yo creo que el afiliado está más... ¿Sí? Sí, más enterado. Ese es el votante medio, es el votante fiel, que es que ha votado al PP desde los comienzos. PP ¿saben lo que es Soraya Estamos hablando de Santamaría? 60.000 personas que todavía se mantienen y que yo creo que tienen un cierto, digamos, conocimiento de la política. No han votado por inercia, tan por inercia. Y de esos, además, yo creo que casi la mitad seguramente tienen algún cargo de algún tipo, porque el PP se ha dedicado, ha aprendido de los partidos de izquierdas y ha hecho unas redes clientelares relativamente sólidas. Entonces, están votando con cierto conocimiento, que puede que no coincida con el nuestro, pero desde luego no por inercia, y luego además mirando sus intereses y sus lentejas. Ahora ya los compromisarios ya son, digamos, la quinta esencia de esa gente que está votando sus lentejas. Entonces, es totalmente distinto que lo que pueda votar el votante de a pie. Y además lo que le llega a esa gente, o sea, nosotros pensamos que les está llegando lo que a nosotros, y a nosotros nos está llegando una variedad de información tremenda. Es que a esos compromisarios los han estado persiguiendo de uno en uno y les están mandando determinadas cosas. Tienen una visión parcializada no sé hacia dónde. Pero viven en el planeta Tierra, están expuestos al resto de medios de comunicación, entran en Internet, en redes sociales, se informan. ¿No? Sí, pero mucho más parcializado. Lo mismo que, es que claro, depende de lo que están mirando y de lo que se les está mandando. Y probablemente, y por eso yo pienso que ganará Soraya tiene más poder a ese respecto. Ahora bien, a mí me preocupa mucho una cosa, y ha sido enterarme de que Zapatero, el mayor cenizo del mundo mundial, ha dicho que apoya a Soraya. Claro. Entonces, hombre, vamos, lo tiene clarísimo. Claro, aparte de que eso ya, si yo tuviera que votar, ya solo el hecho, o sea, de que Soraya tuviera a Zapatero detrás, claro, me causaría pánico. Pero es que además Zapatero es como esa figurita que da mala suerte. Yo no entiendo cómo Soraya ha permitido que Zapatero se le acerque, pero ni virtualmente. No entiendo.
Me parece que no estaban las intenciones de Soraya, sino que más bien le preguntaron. O sea, que lo han mandado casado. Se lo han mandado casado. Zapatero ha salido por ahí, como podía salir por otro sitio. Vamos a escuchar precisamente el corte de Casado, lo tienes por ahí, hablando de los apoyos que ha tenido, de los apoyos expresos, entre ellos no José María Aznar y Mariano Rajoy, que de momento no han dicho nada, pero sí Rodríguez Zapatero. Lamentablemente no cuento ni con el apoyo de Aznar ni con el apoyo de Rajoy, porque han demostrado ser muy neutrales. Los expresidentes del Partido Popular no se han decantado por ningún candidato. Es verdad que hay un expresidente del Partido Socialista, como José Luis Rodríguez Zapatero, que sí que se ha decantado por una candidata. A mí no me gustaría que lo dijera de mí, porque si la tesis que mantiene Zapatero es que tenemos que mantener una posición débil y de diálogo con los independentistas, pues creo que, sinceramente, no nos va a venir nada bien electoralmente. Bueno, cada uno juega sus bazas, ¿no? Un poco. Sí. Sí, pero fíjate, hay una cosa que es paradójica esto de la política, porque el sector político más contrario a Soraya Sáenz de Santamaría era el sector de Cospedal. Y paradójicamente, aunque Cospedal apoya a Casado, por lo que he podido conocer, muchos de los presidentes provinciales, que eran principal nicho de Cospedal, de los presidentes provinciales del PP, muchos de esos presidentes están apoyando a Soraya, paradójicamente. Y tiene una lógica, que es la siguiente, digo desde la perspectiva de cómo está la política hoy en España. Un señor que es presidente provincial en Cuenca o en Zaragoza, o que tiene 55 años, que lleva 20 en política y que por eso es presidente de su partido, lo que ve cuando ve que hay un presidente nacional que tiene 37 es que el próximo presidente provincial que va a haber en esta provincia también será un tío joven de 37 años y que por tanto van a prescindir de él. Entonces, por una cuestión de pragmatismo, que es todo lo que le mueve, pues están decantándose. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque un presidente provincial ahora en las votaciones de compromisarios significa que muchos de esos compromisarios son gente que él controla, porque es alcalde en un pueblo, porque es concejal, porque es diputado, porque es senador, gracias entre otras cosas porque él es presidente provincial. Entonces eso es lo que puede hacer. Yo daba por hecho que iba a ganar Soraya hasta hace 2 días, y sí que es verdad que por las informaciones que he podido tener, cuando se habla que está la cosa muy igualada, es bastante cierto, y sí, no me atrevería yo ahora a pronosticar quién de los dos va a ganar, pero vamos, que podría ganar Pablo. Y la única cuestión, si gana Soraya, muy legitimada; si gana Pablo, coincido con la que le espera a Pablo, va a ser terrorífica, porque entre su título, entre que perdió las votaciones de voto directo popular y que por tanto va a estar cuestionada su legitimidad, ya no digamos si encima a nivel compromisarios ganan por un resultado muy, muy justo, porque imaginemos la paradoja de que en voto popular ganó por 3 puntos Soraya a Pablo. Imaginemos que ahora Pablo gana, por ejemplo, por 1 punto a Soraya. Pues sería tremendamente curioso que la persona que menos votos ha recibido realmente en cuanto a votos pierda. Una cosa a añadir, que es lo que me gusta de Vox, y es que Vox, en teoría, si fuera un partido egoísta que pensara en sí mismo y no en España, tendría que estar poniendo velas por una victoria de Soraya, porque yo creo que si gana Soraya Sáenz de Santamaría, las posibilidades de que Vox tenga una representación en el Parlamento se multiplican por 5, y por contra, si gana Pablo Casado, creo que en cierta medida se podrían ver mermadas, ¿no? Porque su discurso, digamos que podría ser muy Vox, digo aparentemente, luego veremos los hechos. Entonces, el hecho de que claramente pues vean que Soraya no es bueno para España y que por tanto anteponen el bien de España a sus intereses partidistas, pues creo que dice nuevamente mucho de Vox. Yo no puedo compartir el análisis que has hecho con respecto a que la victoria de Casado haría más daño a Vox en sus perspectivas electorales. Yo creo que el Partido Popular, aparte de que, como hemos dicho, ideológicamente el sector Pablo Casado y el sector Soraya Sáenz de Santamaría, a mí me parece que es el mismo ideológicamente, no hay diferencia, sin perjuicio de que cada uno tenga su impronta personal. Además, yo creo que realmente en el momento en que, hipotéticamente, si gana Pablo Casado, va a ver todo el mundo al día siguiente cómo es lo mismo que si hubiera ganado Soraya Sáenz de Santamaría, porque va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, no va a haber cambios. Y luego, en cuanto al tema del apoyo mayoritario de los afiliados del Partido Popular a Soraya, yo creo que es mucho más elemental o más sencillo, ¿no? Yo creo que simplemente han pensado en que Soraya representa el poder. El poder. Y por tanto, como representa el poder, es lo que consideran que puede permitir que el Partido Popular no se venga abajo.
Es decir, es su flotador o su salvavidas para mantenerse como partido mayoritario, como uno de los partidos mayoritarios en España. Ese es mi análisis. Yo, respecto a lo buenos o lo malos que somos en Vox, a ver, si es que yo no sé qué es peor para España. Desde luego, para España el PP no ha sido nada bueno de forma general, pero siempre habrá sido algo mejor que este PSOE que nos ha venido o que Podemos, etcétera. Pero en una graduación que a mí yo me encuentro eligiendo entre la sartén y el fuego. Y en el caso de estos dos señores, pues me pasa lo mismo. Yo no sé qué es mejor para España. Que gane Soraya y que el PP se disgregue, porque el PP es dañino, muy, muy especialmente dañino, porque es el que está capitalizando el voto de un sector de población que es patriota y que defendería una serie de valores y de principios beneficiosos para España. Entonces yo no sé si no es mejor para España que gane Soraya, porque al fin y al cabo Casado está utilizando un discurso que yo sé perfectamente que luego no se va a cumplir, porque tiene unos apoyos que son todo lo contrario de lo que está contando. Y podría hablar de Maroto y podría hablar de Feijóo, tanto en el tema lingüístico como en el tema de matrimonio homosexual, etcétera. Entonces, es mentira, pero vamos a pasar más travesía por el desierto con un partido que, aunque saque 140, 130, 120 diputados, no sirven para nada. Porque es que al final el voto útil se ha demostrado que esos 120 y tantos diputados no han servido para nada. Y hubieran servido a lo mejor un par de diputados o 3 de Vox, que hubieran podido, incluso uno, que hubiera podido plantear en el Congreso determinadas cosas. Entonces, ¿qué es mejor para España? Pues casi que haya una renovación absoluta en general de los partidos políticos. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece. Antes me hago eco de una noticia que acaba de salir en OK Diario, es un trabajo de Carlos Cuesta. Dice que Pablo Casado ganaría con el 55,2%, y Soraya quedaría en un 39,8% si los militantes votasen mañana, que no es el caso. Pero bueno, han hecho este muestreo: 55% Casado, 39% Soraya si los militantes votasen mañana. Son las 9:22 minutos, una pausa y seguimos en la tertulia. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Hoy les hemos contado en titulares que los actuales dueños de Ryanair se han comprado un palacio en la Milla de Oro de Palma de Mallorca. Les debe ir bien. Yo creo que les debe ir bien. Está muy bien tener beneficios económicos empresariales. Está genial. Si además los puedes tener no esclavizando a tus empleados, pues entonces ya incluso puede ser hasta respetable. Pero, en fin, hacer dispendios basados en maltratar a parte de tus trabajadores, pues, bueno, vamos a evitar adjetivos, pero yo creo que todos los podemos tener en la cabeza. El conflicto sigue adelante, evidentemente. Esta huelga está convocada para los próximos días 25 y 26 y acaba de salir la noticia, hace unos minutitos, de que el Ministerio de Fomento ya ha comunicado a Ryanair, a AENA, a Enaire y a los sindicatos convocantes, SITPLA y USO, los servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea para estos días. Los servicios mínimos decretados, que afectan a las operaciones que la compañía tiene programadas a día de hoy, establecen que Ryanair deberá garantizar el 35% de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de 5 horas y del 59% de los vuelos internacionales para cada ruta con ciudades españolas peninsulares sin alternativa o alternativa superior a 5 horas. Eso es la noticia que acaba de salir, que estábamos pendiente de conocer, porque ya había dicho ayer precisamente el ministro de Fomento. Vamos a escuchar, si te parece, Joaquín, a José Luis Ábalos, que este es un conflicto privado de una empresa privada y que por tanto aquí el gobierno pues no tenía mucho que decir, salvo eso, decretar los servicios mínimos. Procurar que el servicio público pues no se vea muy del todo afectado y sobre todo velar por los derechos de los pasajeros, pero en definitiva es un conflicto privado. Bueno, es un servicio que se está prestando y está operando en España y por lo tanto los vamos a marcar. Es un conflicto privado, ¿eh? Aunque los empleados normalmente son defendidos por los sindicatos de izquierda y por los partidos de izquierda, pero en este caso pues... Bueno, y al menos debería mostrar cierta preocupación porque, bueno, pues un sector determinado, en un momento determinado, que es bastante importante para la economía española, pues no resuelva
los problemas entre empresa y trabajadores, ¿no? Y además es que hay una inspección de trabajo, hay unas autoridades laborales que también tendrían que estar de alguna manera preguntándose qué está pasando, ¿no? Es decir, en fin, llama la atención la posición de... Mucho más cuando, perdona Alicia, mucho más cuando ayer el portavoz de Relaciones Externas del SITPLA, que es uno de los sindicatos convocantes, estuvo en Intereconomía Radio con nuestra compañera Susana Criado, y este portavoz, Ernesto Iglesias, decía lo siguiente. Vamos a escuchar el corte. Escobar denuncia, hablando precisamente pues, de esas prácticas de Ryanair con sus empleados. Hemos interpuesto una denuncia por coacciones, tal y como recoge el Código Penal en su artículo 315. Es una coacción en toda regla. Preguntar cualquier intención sobre huelga, no hacerla, o incluso estando usted de vacaciones, estaría dispuesto a venirse a trabajar, es un delito como una casa. Además es un delito continuado. Don Pedro. Sí, no, lo que acaba de comentar la persona que ha hablado, pues tiene toda la razón. Efectivamente, pues son unas coacciones de libro. Pero bueno, yo básicamente desde el punto de vista político lo que creo que es más interesante es que cuando se producen conflictos laborales, como he dicho, en un momento como este, en un sector que afecta a la economía nacional como afecta, pues y a desde cientos luego, de miles de personas. Claro, y a los propios trabajadores, pues desde luego se espera de un gobierno que se autodenomina socialista, que de alguna manera haga algún tipo de intervención, si no mediando, pues sí instando a las autoridades laborales para que inicien las investigaciones que correspondan, ¿no? A ver, es que las cosas ya no son lo que eran, ni muchísimo menos. Teóricamente un partido de izquierdas y los sindicatos tendrían que defender esto. Cualquier conflicto entre trabajadores y empresas son conflictos privados, salvo que sea una empresa pública y entonces estamos hablando de funcionarios. O sea, es ridículo, pero ¿cuál es el tema? El tema es que hace tiempo los sindicatos han abandonado a los trabajadores, porque es que además el 1 de mayo salían los 4 que viven de estos y el de la guitarra. Entonces ahora ya han volcado todo su interés en otro conflicto de opresores y oprimidas, y es el conflicto de la guerra de sexos. Los sindicatos ahora en este momento están totalmente volcados en asociaciones feministas, asociaciones LGTBI. De hecho, yo, curiosamente, a los cursillos que he ido de este tema, precisamente eran cursillos de sindicatos, comisiones obreras, UGT. O sea que la gente tiene que entender que su nicho de mercado en este momento es la guerra de sexos, y que cuando sacan a las manifestaciones a gente, sacan a las manifestaciones a mujeres y a LGTBI y ya está. O sea, y además otra cosa, que en economía cuanto peor, mejor. Entonces, el sector español del turismo, pues si se ve negativamente afectado, desgraciadamente, a efectos prácticos, eso facilita una serie de malestares que pueden capitalizarlos. Yo es que creo que estamos en manos de en fin, no voy a decir nada, que luego a ver si te vas a dar una querella. Estamos en manos de personas que no manejan bien el país. No se preocupe, doña Alicia, porque sería usted espléndidamente defendida. O sea que... Por supuesto, sabe Alicia que sí. De todas maneras, lo único que se puede decir en favor de este gobierno es que tampoco hay diferencia con el anterior. Quiero decir que tanto Partido Popular como Partido Socialista llevan una larga trayectoria de tratar de manera desigual a las pymes que a las grandes corporaciones. Sin duda. Ayer, el otro día, decía orgulloso nuestro nuevo presidente que iba a subir el tipo de sociedades y que iba a acabar con estos privilegios para que por lo menos paguen el 15%. Una pyme paga el 28%. Entonces, aun queriendo hacer su gran esfuerzo, van a pagar la mitad. Claro. Hay una cuestión, y lo ha apuntado mi compañero don Pedro, y hay una razón que es obvia, que la Inspección de Trabajo, por ejemplo, no actúa en algo frente a Ryanair que si lo hace respecto a cualquiera de las empresas que yo gestioné las habían crujido. Claro. Los contratos laborales, por ejemplo, tanto de personal de tierra como de personal de aire de Ryanair están radicados en Irlanda, que tienen un convenio laboral diferente al de España. Oiga, si estas personas se puede acreditar, porque se puede acreditar que donde están trabajando esencialmente es en España, lo siento, ese contrato es irregular. Usted tiene que hacer ese contrato conforme a la legislación española. Y por tanto eso tiene algo que no es baladí, que es, por ejemplo, los servicios mínimos. Los servicios mínimos, como los trabajadores no están dentro del sistema español, sino que están dentro del convenio de Irlanda,
pues los servicios mínimos, si quiere el trabajador, se los salta a la torera sin ninguna consecuencia. Porque dice, oiga, es que a mí no me rige. Usted no me rige. ¿Cómo que no le rijo si usted trabaja en el aeropuerto de Sevilla con un vuelo Madrid-Sevilla? O sea, ¿cómo le va a regir? Pues no le rige. Y eso se lo consiente alguien. ¿Y quién es? En este caso, la Seguridad Social, claro, que persigue a mis clientes hasta límites insospechados y con sanciones de lo más absurdo por no tener el libro de subcontratas sellado en el 1 de enero del 2018 y estar caducado, y resulta que estos señores pueden estar trabajando en el aeropuerto de Sevilla con un contrato laboral que está registrado en Irlanda. Sobre todo, además, te complemento, como sabes, un contrato laboral fraudulento automáticamente se considera indefinido. Con lo cual es tan sencillo como decir, mire, a mí el contrato que usted haya firmado en otro país me da lo mismo. Usted está aquí, usted trabaja aquí, por tanto entiendo que es el contrato indefinido y por tanto le aplico todas las reglas derivadas de un contrato indefinido y a correr. O sea que... Pues de momento aquí no van a entrar. Aquí han dicho que esto no. Que esto no toca, que se las apañen ellos, que esto es una empresa privada y nosotros aquí no. Tremendo. Son trabajadores, pero no. Mire, aquí no nos interesa. Sí van a entrar en el asunto de la vivienda, y es que al parecer el ministro de Fomento, junto con la Sareb, el llamado Banco Malo, están negociando poner en alquiler las 20.000 viviendas prometidas por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Aquí se hablan de miles de viviendas como si no costase. Esto haces así y salen las viviendas. Para Ábalos, las políticas de vivienda estaban ausentes durante los gobiernos de Mariano Rajoy y, por tanto, hay que hacer algo. Aquí sí cree el ministro que hay que intervenir desde el poder público para poner en el mercado viviendas de alquiler que abaraten el precio de los pisos. Vamos a escuchar, si te parece, el corte de Ábalos sobre la vivienda. Pues tenemos que hacer asequible también la vivienda de alquiler. Entonces, lo que nos hemos planteado es desde la administración, en colaboración con otras administraciones autonómicas y municipales, que además son las que en la práctica están desarrollando estas políticas, pues procurar vivienda de alquiler. Nosotros nos hemos planteado un plan para 4 años de 20.000 viviendas. A mí me parece increíble los equilibrios que hacen los partidos políticos y en concreto este Partido Socialista para moverse siempre en esa línea que hay entre posiciones liberales y socialdemócratas. Dependiendo de cómo interese, nos movemos un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, siempre ahí en el límite. Y fíjese, don Rafael, que es aún más grave, porque, por ejemplo, las competencias para el tema de vivienda protegida, tanto en compra como en alquiler, la tienen las comunidades autónomas. Claro. Paradójicamente, Andalucía, que históricamente lleva 40 años gobernados por ellos, no es la que menos, pero debe ser la segunda o la tercera que menos hace tanto en alquiler como en venta. Sí, sí. Y curiosamente, la ultraliberal Madrid de Esperanza Aguirre era la que más vivienda protegida hacía tanto en alquiler como en venta. La que también es paradójico para el Partido Popular, ya que por otro lado yo diré que también estoy en contra de la vivienda protegida. Sí, es que realmente no va a resolver nada, porque ya lo hemos visto, y lo único que vamos a conseguir es muchísimo más gasto público, porque estas viviendas va a haber que pagarlas, que mantenerlas, etcétera, etcétera, y luego habrá que ver a quién se la dan. Claro, si es que al final es eso. O sea, aquí, y no lo quieren ver, o sí lo quieren ver, pero no lo quieren hacer. Lo que interesa es proteger al arrendador, facilitar los arrendamientos y facilitar la compra de vivienda con buenos sueldos, con unas hipotecas fáciles de conseguir, etcétera, etcétera. Entonces, como no quieren eso, y como además el tener las 20.000 viviendas estas les hace tener más poder en sus manos, es decir, más, digamos, redes clientelares, más clientes de sus servicios que luego los pagamos todos los desgraciados españolitos sin quererlo y sin que nos resuelvan en absoluto el problema que hay de la vivienda de alquiler, que existe. Y existe y todos sabemos por qué. Porque no hay valiente que se atreva a arrendar un piso, salvo que sea imprescindible y tenga que vivir de ello. Porque si lo puedes mantener cerrado te quitas 50.000 problemas. No, para complementar, simplemente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero además añado, el Partido Socialista es experto en crear burbujas inmobiliarias y luego después también gestionar nefastamente los pinchazos, con lo cual pongámonos a temblar. No, nefastamente para el ciudadano, pero ellos... Sí, nefastamente para el ciudadano, ¿no? Por supuesto. Ellos, salen de un bien parado siempre, que yo no he visto cosa igual. Bueno, yo era bastante pequeñito cuando salía en la tele Rosa María Mateo, en los años del esplendor del felipismo.
era pues la cara de los informativos de Televisión Española. Bueno, pues ahora la han propuesto como administradora única provisional del ente público mientras se elige por concurso público un nuevo Consejo de Administración. Una vez que el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento, que se supone que va a ser pues en el de hoy o en el próximo. La propuesta fue consensuada con los grupos parlamentarios que apoyaron en el decreto de reforma de la corporación, lo que en principio garantiza que Mateo va a tener el respaldo necesario del Congreso, al menos en segunda votación. Para la primera es necesaria una mayoría cualificada, en la segunda, 48 horas después, bastaría con la mayoría absoluta. Rosa María Mateo tiene 76 años, trabajó durante 3 décadas en Televisión Española, licenciada en Derecho, en Periodismo, comenzó su andadura profesional en Radio Nacional en el 63, 3 años más tarde ingresó en la recién creada segunda cadena de televisión y en los últimos años estuvo en Antena 3 presentando los informativos. ¿Qué os parece, Rosa María Mateo? Yo no tengo problema en decir que a mí no me parece mal, ¿eh? O sea, al margen de que entiendo que evidentemente pues siempre se ha dicho que tiene cierto sesgo ideológico, yo creo que al menos cumple unos estándares mínimos de lo que debe ser una persona que debe dirigir algo. Me da igual esto, me da igual el Tribunal de Cuentas, me da igual, sea lo que sea, ¿no? Profesional. Es una profesional, es una profesión de la casa, lleva estado toda su vida vinculada a la Televisión Española. En líneas generales, además, es una profesional que yo creo que ha desarrollado con bastante dignidad su puesto de trabajo, al margen de que evidentemente pues entiendo que tiene unas simpatías que por eso le proponen estar en ese puesto. Pero bueno, a mí no me importa que ponga una persona de izquierdas a dirigir Televisión Española o con un gobierno de izquierdas, siempre y cuando se me garantice que tiene unos estándares exigibles mínimos, que en el caso yo creo que o sea, yo veía mal que estuviera uno de Es Diario en el Consejo de Radio y Televisión Española sin nunca haber trabajado ni siquiera en Televisión Española. O sea, eso sí que me parecería atroz. ¿Qué es lo que iba a suceder? Pero bueno, que una persona no responde, digamos, al perfil de comisario político puro. Si ¿no? usted piensa, por Sí, ejemplo, sí. dígame 5 personas de toda la vida de Televisión Española que pudiera elegir el ente público. Pues de esas 5, en esas 5, una de las personas que se nos ocurriría a todos sería ella. Seguro. Por tanto, en líneas generales, bien. Y luego, hombre, una cosa es que me parezca bien el nombramiento y otra cosa es que me vaya a parecer bien lo que haga si lo hace mal. Pues si lo hace mal, pues la criticaremos. Pues lo diremos. Entre las dos opciones, la que nos esperaba y que finalmente no salió adelante, y esta opción, desde luego, yo creo que todos preferimos esta opción, porque, claro, la otra era ver a Podemos metiendo mano en la Televisión Española y entonces, bueno, en fin, no quisieras adivinar qué tipo de programación tendríamos que bueno, yo prefiero que no, porque quiero tener un buen día, entonces tendría que exponer en fin, a toda la audiencia, ¿no? Y ahí lo dejo. Claro, no, es que desde luego, frente a lo que nos esperaba, pues bueno, esto parece pues una cosa un poco más moderada y desde luego yo lo que espero y confío es que como le ha pasado a Guerra, los años le hayan dado sensatez. Es mi única y esperanza a la que me aferro y que bueno, y que dentro de que le pueda dar un cierto toque ideológico, o sea, un toque, pues bueno. Ya digo que este nombramiento es temporal, ¿eh? O sea, es administradora única mientras se elige por concurso público un nuevo consejo de administración. Por tanto, sí. no es lo definitivo, pero bueno, coincido en ese deseo de que en el tiempo que esté, pues sea lo mejor para todos. Por lo menos que sea. Yo ya pido mínimos. En la España de hoy yo creo que hay que pedir mínimos. Y es que cuando uno ponga la televisión pública no te ofenda. Con que no ofenda mucho la inteligencia, fíjese si pedimos poquito. Yo creo que más o menos nos conformamos. Que cuando uno pone un telediario, eso parezca un telediario. Que no sea una cosa que ya desde el principio te insulta y tienes que apagar la televisión, sino que tenga apariencia externa de informativo televisivo, ¿no? Yo creo que con eso más o menos nos podemos ir conformando. Vamos a hacer suscribo lo que acabas de decir. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar del Valle de los Caídos, que es otra de las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez. Ya digo, cuando estaba en la oposición, los niños se morían de hambre en Madrid. Había niños pasando hambre física en Madrid. Pero ahora ya lo primero es Franco y lo segundo es la eutanasia. Esas son las prioridades que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Pero antes de hacer la pausa, me ha llegado, como aquí nos gusta hacer memoria histórica y a fe que la hacemos, o por lo menos lo intentamos, y el miércoles estuvo aquí con nosotros el historiador Fernando Paz, que con Eduardo García Serrano dieron una auténtica lección magistral, me ha llegado un documento fechado en Játiva el 24 de octubre de 1936, es decir, unos meses después de que se produjera el alzamiento nacional. El documento es del Comité Revolucionario
por tanto de izquierda, socialista, de esa ciudad, de Játiva. Y dice así el texto que tengo aquí delante, ustedes lo pueden ver, es el texto original. Lo voy a enseñar a la cámara, aunque obviamente no hay capacidad para poder ver la letra, pero lo leo textualmente. Este comité revolucionario de la ciudad de Játiva ordena a todos los vecinos, escuchen con atención, que depositen en la plaza pública más inmediata a su domicilio y en sitio que no interrumpa el tráfico todos cuantos objetos, imágenes, estampas, etcétera, de carácter religioso tengan en su poder, con excepción de los que por ser de metales preciosos o corrientes o de alguna otra materia aprovechable puedan tener valor material, de los cuales se desprenderán igualmente, pero los entregarán en el Departamento de Orden Público de este comité. Ya nos encargamos nosotros de aprovechar el valor económico. Se concede para estas operaciones el plazo de 5 días, pasados los cuales se realizará investigación en todos los domicilios y en los que se encontrasen objetos de los indicados como religiosos, serán declarados facciosos sus moradores y en tal carácter serán pasados por las armas. Día 24 de octubre de 1936, firmado el comité de CNT y de la UGT. Estos son los demócratas de la izquierda española. Memoria histórica. 9:46, una pausita y rematamos la tertulia de hoy. 9:49. Estamos viendo imágenes del doctor Pedro Cavades y la verdad es que es para quitarse el sombrero lo de este hombre, haciendo milagros todos los días. El último, ya lo saben, se lo hemos contado hoy en el informativo, un chico que con solamente 9 años, no sé si es nicaragüense el origen, recibió un disparo que le separó la columna vertebral de la pelvis. Ha estado, pues, en fin, como se pueden ustedes imaginar, postrado en una cama durante muchísimos años y ni siquiera se podía sentar porque los dolores eran terribles. Bueno, pues el doctor Cavades ha conseguido, con una operación que yo vuelvo a calificar casi de milagrosa, el recomponer, el poder unir la columna con la pelvis y por lo menos que este chico se pueda sentar sin dolores, lo cual ya está feliz con ello, claro. La verdad que hay médicos y científicos españoles que son, de verdad, están a un nivel que en otro país serían considerados superestrellas, ¿no? Y que aquí, sin embargo, hacen labor callada y una labor, en fin, y algo que todavía impagable. Me gusta tanto o más, y es que siempre se acuerda de los más humildes, de los más necesitados, de los que no tienen medios para poder pagar una operación así, y él es capaz de hacerlo si hace falta, como lo ha hecho tantas veces gratis, viajando por África, por todo el mundo, llevando su ciencia y su magia dentro de la medicina pues a los más pobres, ¿no? Lo cual le hace todavía más grande a él. Sí, sin duda yo creo que sería fantástico por el tema que íbamos a hablar, que en lugar de malgastar el dinero en derribar cruces y en cerrar y sacar muertos, sería fantástico que se lo diéramos a este señor. Elevar el presupuesto, ¿verdad? Para la ciencia, ¿no? Sería más lógico, yo creo, y más necesario. El otro día, en el año 2018. El ministro Pedro Duque, el corte lo pusimos ayer, lo recordarán nuestros oyentes, decía que recientemente en una reunión que tuvo en Alemania le sacaron los colores por el poco dinero que se dedica en España a investigación y desarrollo. El ministro, está bien que lo reconozca, pero hubiera sido un buen momento para reconocer públicamente que uno de los problemas de España es que se tira el dinero público todos los días en auténticas memeces de la partitocracia y en colocar a los amiguetes en los puestos públicos para que todos estén bien enchufados. Y por eso no hay dinero para I+D, porque impuestos pagamos. O sea, impuestos está claro que pagamos. Como para que hubiese por lo menos la misma investigación y desarrollo que hay en Alemania o en otros países. Pero claro, si lo dedicamos a la partitocracia y a pagar favores, pues así estamos. Bueno, les decía yo que la exhumación de los restos de Franco depende, al parecer, de una decisión política que pasa por el acuerdo entre el gobierno de Sánchez y la familia de Franco, pero en caso de conflicto se podría requerir la mediación de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, incluso elevarse a la Santa Sede. Así lo explican fuentes eclesiales. Patrimonio Nacional es el administrador temporal del Valle, pero al mismo tiempo la basílica está encomendada a la comunidad benedictina, por lo que en un hipotético conflicto se acudiría a la congregación. La orden benedictina se divide en 20 congregaciones de las que dependen diferentes comunidades. En concreto, los del Valle dependen de la congregación de Solesmes, al noroeste de Francia, cuyo abad es el monje Philippe Dupont,
que podría llegar a ser consultado en el hipotético caso de que la comunidad benedictina deba mediar sobre la exhumación de los restos de Franco. Imaginen ustedes el lío jurídico que hay aquí, que puede llevar mucho tiempo resolverlo. Estamos hablando de meses o de años. Y además está hablando de mediar, con lo cual de alguna manera está reconociendo que no van a poder imponer una decisión contra la familia, ¿no? Pero sobre todo es lo que ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que se esté preocupado un gobierno de España por estas cosas, o sea, como si los españoles ahora tuvieran en mente el tema de del Valle de los Caídos y este tipo, ¿no? O sea, realmente es indicativo de la falta de proyecto político. Un error. Esto es una cosa totalmente premeditada, con el único fin, pues, de poner en primera plana lo que no le importa prácticamente a nadie. Sí, yo, fíjate, uno de los grandes reproches a Rajoy y a su gobierno dice que en España hubo dos bandos, que un bando eran buenos y que un bando eran malos. Y esa es la esencia de esa ley. Entonces, eso es absolutamente inadmisible, al margen, obviamente, del interés legítimo de que tú quieras condenar el franquismo, la dictadura, las consecuencias que tuvo para ti, para tu familia, por exilios, por lo que quieras. Pero en sí mismo, la memoria histórica que se refiere al periodo de la Guerra Civil Española es absolutamente inadmisible y además vacío de toda lógica, cuando incluso, pues lo hemos visto con el tema de Calvo Sotelo recientemente, ahora que se ha conmemorado su fallecimiento, que resulta que su asesinato, perdón, que fue asesinado incluso antes de empezar la contienda de la propia Guerra Civil Española. O sea, usted está condenando como golpista a una persona que había sido asesinada, sacada de su casa y asesinada por la noche antes de que empezase la propia contienda, y resulta que eso es una ensalzar el franquismo. Entonces es algo que él no tiene ni pies ni cabeza y que bueno, creo que desde luego es el gran error de la derecha, el complejo de no poder decir abiertamente, decir, oiga, mire, yo hoy creo en una España democrática, creo en una España plural, no me hable de una batallita de hace un siglo o de hace dos o de hace tres, donde evidentemente si la tengo que analizar en el contexto en el que sucedió. Y en el contexto en el que sucedió es que era una guerra en la cual, si tenías la desgracia de vivir en fusilado, sin duda, y no discuto que probablemente si eras comunista y vivías en Valladolid, pues tenías altas posibilidades de ser fusilado. Pero que entonces resulta que... hace la historia y se usa con fines políticos ideológicos para dividir o para ganar elecciones. Ese es el problema que tenemos con esta gente. Muchísimas gracias a los dos por estar en la tertulia. Gracias, Alfredo. Saludos a Valladolid, que tenemos mucha audiencia allí. Sí, hay que saludar. Y es una ciudad que hay que visitar siempre. Don Pedro, gracias por esa labor de defensa de los españoles que hacéis en Vox. A vosotros por la invitación y, como digo siempre, las circunstancias nos han puesto ahí e intentamos hacerlo lo mejor posible. Muy bien. 9:57. Escuchamos las noticias de las 10 y seguimos en directo en Buenos Días España.